Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy vuelvo a tener la gratísima compañía de la licenciada Celina Romaní, quien hoy viene, porque ella tiene muchos sombreros. Eso es lo bueno de Celina, que me encanta toda la cantidad de sombreros que ella logra manejar de forma magistral. Y en el día de hoy viene como copresidenta de la Coalición Legal para Puerto Rico. ¿Cómo estás, Celina? Buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Delvis. Encantada de estar contigo en tu programa, que me encanta y me encanta la posibilidad de dialogar. Y un saludo a toda la audiencia. Pues qué bueno, Celina. ¿Todavía estás en Vieques? Todavía estoy en Vieques. Estoy ¿Cómo, tratando cómo, de... cómo está el día en Vieques? Pues el día está bien soleado y hay muchos pajaritos cerca. Y la verdad que el pueblo viequense es un pueblo hermoso, es un pueblo trabajador, es un pueblo servicial, acogedor. Y aquí yo tratando de ayudar en algunos issues comunitarios también, como tú dices, los múltiples sombreros. Sí, un día de estos hablaremos de Vieques. Un día de Sí, estos hablaremos es urgente. definitivamente. Me imagino que es urgente hablar de lo que Sí. hacen en Vieques. Pero bueno, la Coalición Legal para Puerto Rico. Coalición Legal para Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso y por qué fue necesaria su creación? Pues mira, después del huracán María, inmediatamente yo me di cuenta, como se dio cuenta la gran parte de la población, de que quienes rescataron mucho de lo necesario fueron organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, que ante la incompetencia y la inhabilidad del gobierno de actuar, pues y hicieron un trabajo maravilloso. Entonces yo me quedé pensando, ¿quién ayuda a esas organizaciones? Esa fue mi pregunta. ¿Quién ayuda a esas organizaciones? Y como yo estaba viniendo de la profesión legal más activa, litigando, y había sido presidenta del Colegio de Abogados, se me ocurrió que con la oportunidad de haber conocido muchos abogados, haber conocido incluso el programa pro bono que tenía el colegio con los individuos, pues dije, pues ahí está, vamos a crear una red de abogados que le den servicio gratuito pro bono a todas las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, incluso organizaciones comunitarias que necesitan conformarse, tener mayor estructura, tener una mejor gobernanza, en fin, fortalecerlas, porque en la medida que nosotros fortalecemos a las organizaciones, pues estamos fortaleciendo su capacidad de ayudar, su participación, llenando los vacíos gubernamentales. Entonces nos dimos esta tarea, tenemos una junta de directores muy buena, tenemos incluso a la ex jueza Liana Fiol Mata en la junta, tenemos abogados y abogadas, y tenemos al licenciado Fernando Rovira Rullán como copresidente, y hemos conformado esta red que da servicio. Nosotros, por ejemplo, la organización nos llama o se comunica con nosotros a través de nuestra página, que aprovecho es coalicionlegalpr.com, y entonces ahí nosotros los conectamos dependiendo de la consulta, que puede ser variadísima, David, desde necesito que ustedes nos ayuden a incorporarnos, necesito que ustedes nos ayuden en estos issues laborales, necesito que ustedes nos ayuden a conseguir una exención contributiva para poder entonces cualificar para algunos fondos. Necesito que nos ayuden en temas, por ejemplo, de planificación estratégica. Y entonces nosotros los conectamos con esta red de abogados voluntarios que tenemos a través de toda la isla y ahí arrancamos. Y hemos tenido un gran éxito, hemos impactado a una serie de organizaciones que van y dan servicios súper variados, desde organizaciones de la mujer, organizaciones que atienden niños, organizaciones que atienden temas ambientales, empresarios sociales que están comenzando, en fin, en general. Damos esa asesoría legal y también damos capacitaciones, porque en la medida en que podamos educarlos, también se facilita que ellos vayan aprendiendo más y la asesoría legal fluye incluso de una forma más fácil y más. Dijiste vacíos gubernamentales y me gustaría que me ampliaras un poco eso, porque obviamente veo que la organización nace precisamente por esos vacíos gubernamentales.
Pues mira, los vacíos gubernamentales, como yo creo que tú bien sabes y sabe el pueblo de Puerto Rico, han sido muchos porque no solo es el nivel de competencia e incompetencia, es el nivel también de entrega y vocación al servicio que debe tener el gobierno, es el nivel también de la corrupción y servicios gubernamentales que se le han delegado a empresas privadas que no necesariamente son las más cualificadas. En fin, la lista es larga. Y entonces, ante ese vacío, ¿cómo corremos nuestra sociedad? ¿Cómo atendemos los problemas sociales? ¿Cómo atendemos la pobreza infantil? ¿Cómo atendemos la violencia contra la mujer? ¿Cómo atendemos issues que escuchamos diariamente, los issues de vivienda, los issues de comunidades marginadas, los issues de la pobreza en general? ¿Cómo los atendemos si el gobierno no dice presente o cuando dice presente tiene un montón de fallas? Yo lo veo, Delvis, cuando yo enseñaba Derecho, yo lo veo como el poner en la práctica lo que se conoce comúnmente en la teoría política como la democracia participativa, la democracia real, que son verdaderamente los miembros de la comunidad, los miembros no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, los que con su participación van cambiando también el panorama, pueden influir en nuevas legislaciones, pueden influir en la opinión pública, como lo hacen ellos. Muchas de esas organizaciones salen y hacen sus planteamientos. Ahora con los fondos CARES, muchas de las organizaciones sin fines de lucro llamaron la atención de la importancia de que ese llamado tercer sector se incluyera entre los beneficios que se estaban distribuyendo por vía de los fondos discrecionales que se le asignaron a la gobernadora. O sea, está presente realmente fiscalizando la labor y además haciendo la labor que muchas veces el gobierno, por las razones que apuntado, no. Eso es terrible. Y yo no sé, tal vez porque no se hablan. Parte del problema es que estas cosas parece que se hablan, pero no se hablan. Se hacen muchísimas críticas al gobierno porque no funciona. Aparecen todas estas labores comunitarias y toda esta participación ciudadana, pero no hay una conversación para llegar a entendidos entre unos y otros de verdad para hacer una transformación. Es como si el gobierno ante todo esto sigue con oídos sordos, es lo que yo pienso. Porque yo no veo que cuando todas estas organizaciones, porque mira que aquí hay gente haciendo maravillas, o sea, nosotros vivimos, en otro Puerto Rico existe ya hace tiempo, pero vive de forma paralela. Nosotros vivimos unos cuantos Puerto Ricos y entre esos Puerto Ricos no hay conversación. Es lo que yo pienso. Porque la labor que ustedes hacen debería crear conciencia al gobierno de su vacío gubernamental, sentarse con ustedes y ellos son los primeros que les deberían pedir ayuda y decirle, ustedes nos pueden ayudar a ver cómo nosotros ponemos otra vez en carrera, pero eso no ocurre. Que tú, o sea, entonces eso me hace pensar a mí, entonces, ¿cuándo realmente transformamos el aparato gubernamental o nos deshacemos de él y seguimos, o sea, ¿qué hacemos? Sí, eso es definitivamente un tema prioritario y en algunas ocasiones de forma esporádica, pues por ejemplo viene una organización a nosotros y nos habla de que X departamento le está ofreciendo este acuerdo colaborativo o este contrato para que la organización le dé unos servicios y nosotros aprovechamos con la organización de decir vamos a aprovechar y sentarnos con la agencia de gobierno y ver entonces cómo esta relación entre ustedes y la agencia de gobierno va a impactar la manera que ese particular servicio se está dando por la agencia de gobierno. Y entonces pues ahí se está estableciendo un diálogo que está más cerca del gobierno. También está el elemento... O sea que ustedes sí están trabajando esa parte. Cuando en casos, no siempre, en algunos casos, depende acuérdate que nosotros dependemos de lo que nos traiga la organización. Nosotros no tomamos la iniciativa, nosotros somos un conducto. O sea, la organización viene a nosotros y nos dicen, fíjate, Celina, o fíjese licenciado, o fíjese licenciada tal, miren este contrato que me están ofreciendo, ¿cómo usted cree que esto funcionaría mejor? Y entonces nosotros ahí aprovechamos y damos un poquito un seminario indirecto al gobierno de cómo incluso se podría mejorar esa relación. El Departamento de Educación hace muchos de estos contratos con organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, para niños desertores escolares,
para niños que están en riesgo, para niños que están maltratados o bullying, y hay diferentes organizaciones que se encargan de esos aspectos. Entonces esas son oportunidades, aunque son parte por parte, en que indirectamente podemos influir cómo el gobierno empieza a visualizar la organización, el rol que puede tener la organización y cómo mejorar también su programa. Hopefully, como dicen en Castilla la Vieja. Así que realmente eso es una manera. Otra manera que ha estado pasando es que las organizaciones sin fines de lucro se unen. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama el Movimiento Una Sola Voz, que agrupa una serie de organizaciones sin fines de lucro y comunitarias de todas partes de la isla y se reúnen para discutir issues que competen al país. Porque acuérdate que todo lo que esas organizaciones están lidiando diariamente no es asunto de la organización, es asunto del país, porque ellos están atendiendo problemas específicos del país. Y esa organización agrupa una serie el movimiento de organizaciones muy buenas. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchos de ellos y participar en algunas reuniones y siguen haciendo un trabajo excelente. O sea que la unión de muchas de estas organizaciones es también un aspecto bien importante. También la promoción que están dando muchas de estas organizaciones ahora durante la pandemia por Facebook Live, de temas, sobre temas, o sea, temas que afectan, por ejemplo, todo lo que pasó con las personas sin hogar durante la pandemia, todo lo que ha pasado con el racismo en Puerto Rico, a la luz de la promoción que tomó con el Black Lives Matter, pues se retomó también aquí por organizaciones que lidian con esos asuntos y entonces a través de los Facebook Lives y de los medios sociales también estas organizaciones están educando. O sea que parte de lo que el gobierno tendría que hacer, que es educar también los programas que ellos atienden. Por ejemplo, el gobierno tendría que educar que se prohíbe el discrimen racial. El gobierno tendría que educar efectivamente que se prohíbe el discrimen por género de diferentes maneras. Pues entonces, pues muchas de estas organizaciones llenan esos vacíos. Y a través de los medios sociales se ha hecho mucho, recientemente con la pandemia, pero también van por todas las organizaciones, por toda la isla, cuando los terremotos, o sea, son unas organizaciones muy activas, en donde incluso incorporan las artes, incorporan la música como sanación y terapia, incorporan los derechos humanos, o sea, toda la variedad y gama de asuntos que corresponden defender en esta sociedad. Yo te diría, Delvis, que muchas de estas organizaciones son las que lo están haciendo y nosotros somos, humildemente lo digo, un apoyo para ellos, porque realmente nos encargamos solo de un aspecto, porque queremos que estén bien fortalecidos. Y como no tienen el acceso como tiene una corporación con dinero, a ir y contratar el mejor abogado de Atorrey, pues nosotros procuramos que el mejor abogado de Atorrey los atienda gratuitamente. Eso es fantástico. Yo diría que eso es esperanzador. Es muy esperanzador. Y son cosas que están un poco por debajo de la mesa. No se habla mucho de quiénes están logrando estas cosas. Así que me encanta tenerte a ti en el programa para que la gente tenga luz de que, mire, tenga esperanza, porque hay mucha gente, hay muchos buenos puertorriqueños y puertorriqueñas que están haciendo un trabajo maravilloso para que salgamos a flote, para que nada nos detenga en el proceso, porque si algo tenemos bueno los puertorriqueños es nuestra resiliencia. Tengo que hacer una pausa, Celina, y regresamos de inmediato a Delvis Grisel y compañía, porque quiero que un poco me cuentes qué tipo de organizaciones son las que se han acercado más a ustedes y cuáles son los servicios que más necesitan, o cuál es la problemática, o sea, si es como común entre ellos la problemática que enfrentan en términos legales o si son muchas situaciones diversas. No se vaya nadie, regresamos en breve. Bueno, ya regresamos, seguimos con esta intensa conversación. Esta intensa conversación que hemos tenido Celina y yo esta mañana sobre... Ha sido intensa, es verdad. Ha sido intensa porque imagínate, empezamos hablando de lo que es la coalición legal para Puerto Rico, en la que estamos viendo que se ha creado una organización que se llama Coalición Legal para Puerto Rico
porque hay vacíos gubernamentales, o sea, porque el gobierno no cumple hace mucho tiempo con las funciones más importantes que ayudarían al desarrollo socioeconómico del país, porque mucho de esto tiene que ver con nuestra sociedad, lo que somos como pueblo, cómo nos desarrollamos, cómo nos vinculamos o cómo nos separamos. Y mucho del problema es que cuando el gobierno no funciona adecuadamente, pues los ciudadanos tampoco pueden funcionar adecuadamente porque no tienen los servicios que necesitan y no saben dónde ir. Afortunadamente nosotros tenemos una cantidad enorme, yo digo que es enorme, una cantidad enorme de organizaciones y de ciudadanos que se van dando cuenta de lo importante que es el trabajo comunitario, de lo importante que es ayudar a que las personas se organicen, que las personas tomen conciencia de que mejorar la democracia, llevarla a un feliz término, tiene que ser con la participación diaria, diaria. Cada día usted se tiene que levantar a pensar cómo usted ejerce su trabajo democrático, porque nosotros hablamos mucho de derechos, pero los ciudadanos tenemos deberes, y aquí qué lindo ver que esta coalición trata precisamente de ciudadanos que se están haciendo responsables de deberes que, bueno, en otros momentos no le debieron tocar a ellos, pero en ausencia, en este asunto del vacío gubernamental, pues están haciendo un trabajo que es fundamental. Y yo quería preguntar, bueno, y después de eso hablamos de los asuntos de la mujer y cómo, y te voy a decir una cosa, a mí me alegra mucho ver cómo yo creo que nosotros en Puerto Rico, la lucha feminista ha sido una lucha fuerte, concentrada, grande, que se ha ido transformando a lo largo de los años, porque se ha ido incluso hasta, yo creo que hasta educando, hasta tomando conciencia y transformando un sinnúmero de cosas, y yo creo que en estos momentos es una belleza, porque es un trabajo sólido, yo diría que es un trabajo sólido, de muchísimas mujeres que no dan una pulgada atrás en un paso, no, es hacia el frente en la defensa de los derechos de la mujer, y eso es maravilloso. Y de todas las generaciones, que es lo bonito, se mezclan todas las generaciones y colaboran, es un trabajo hermoso. Y yo olvidé mencionar que ahora con la pandemia, que una de las áreas más importantes que también todas estas organizaciones también están tomando un rol activo es todo lo que tiene que ver con la salud, o sea, y la salud de la mujer y sus derechos reproductivos, etcétera. O sea que los temas son amplísimos, y como tú bien acabas de resumir, es un ejercicio hermoso, importante y significativo de participación democrática. Y por eso te decía que es tan importante que nosotros vayamos mirando cómo mejoramos la conversación en el país. Porque yo creo, mira, ahora mismo cuando veo que estamos tan cerca de las elecciones y escucho los debates y veo las campañas políticas y veo la incapacidad de profundizar en mensajes más específicos de lo que realmente es la visión que tienen sobre el futuro del país, porque nosotros necesitamos una visión de futuro y estamos un poco cojos de eso, vamos a la inmediatez, pero tenemos que dejarnos de la inmediatez y tenemos que empezar a planificar un futuro, cómo lo vemos, cuál es el Puerto Rico que queremos, qué necesitamos, cuáles son los pasos que tenemos que dar, cómo nos unimos en esa unidad de propósito, porque ya nosotros en el 19, nosotros demostramos que somos capaces de ir masivamente por un propósito común. Y ya yo he dicho esto en otros programas, que a mí lo que me maravilló más de las protestas del 19 es ver el respeto que hubo a la diversidad. Quiere decir que el respeto a la diversidad es posible si nosotros tenemos un propósito común. Y yo creo que son cosas que debemos mirar, que debemos analizar, que debemos conversar, que debemos estudiar para continuarlas, para ampliarlas. Porque cuando tú ves que aquí hubo toda clase de manifestación, de todo tipo, y que no hubo nada ni nadie que se metiera con unos y con otros, porque eso no era importante. ¿Cómo lo hacían? No era importante. Lo que era importante era que manifestaran la protesta, que era clara, Ricky renuncia. Y ante eso,
mira, no había problema, entonces ¿por qué en otras cosas tiene que haber problemas? Tal vez eso es algo que tenemos que mirar. Si nosotros observamos cómo fue que lo hicimos y cómo fue que nos rindió fruto, pues vamos a seguir transportándolo. ¿Qué tú opinas? No, definitivamente el punto que traes es importante porque en la medida en que se buscan unos denominadores comunes, las diferencias se apagan o pasan a ser secundarias. Eso viene desde debates intrafamiliares hasta todo tipo de diferencias. Si tenemos unos objetivos comunes y los sabemos articular y los sabemos promocionar, y los sabemos empujar hacia adelante, pues entonces, como tú bien has dicho, y el 19 fue un ejemplo, las diferencias son pecata minuta, son asuntos menores. Uh-huh. Entonces, regresando, ya dimos un paseo por el mundo, que regresáramos un poco a la coalición y me dijera, en el caso de las, por lo que vi, tienen varias organizaciones de mujeres a quienes ustedes atienden. Cuando tú miras el macro de todas las organizaciones y sus necesidades, ¿tú dirías que reflejan, las que son de mujeres, reflejan necesidades adicionales que tienen que ver con este asunto de la inequidad de género? ¿Eso se manifiesta? Bueno, se manifiesta en el sentido de que muchas de las organizaciones que lidian con albergues tienen unas necesidades muy especiales que, por utilizar el ejemplo de los albergues, que no tienen otras organizaciones. Estamos hablando de muchas veces lidiar con asuntos económicos de esas mujeres, lidiar con asuntos de sus niños, lidiar con asuntos de vivienda. O sea que necesitan una serie de recursos para poder ayudar y echar adelante, por ejemplo, una víctima de maltrato y de violencia que no necesariamente tiene otra organización que atiende a lo mejor issues educativos, etcétera. O sea, pueden haber una serie de incluso de gastos, de asignaciones, de visualización de proyectos que requiere unos grupos interdisciplinarios que estén más comprometidos, incluso económicamente, con la ayuda que necesitan. Necesitan mucha ayuda. Necesitan mucha ayuda. Definitivo. Hay que ver por dónde andamos, esa es la realidad. Es un proceso duro, es un momento realmente muy difícil, un momento que nos ha quitado concentración en muchísimas cosas, nos cae en un año eleccionario que es realmente, bueno, es que a mí te digo una cosa, Celina, tal y como van las cosas y todo lo que yo veo entre Puerto Rico y Estados Unidos, yo es que me quedo sin, me quedo, Lo que pasa es que acuérdate que los años eleccionarios, independientemente de que estamos viviendo, sobre todo en Estados Unidos, un asunto fuera de serie, la norma, Delvi, y tú y yo hemos vivido un tiempito, la norma son las distorsiones políticas, las distorsiones de los hechos, la propaganda. O sea que por eso es que ahora hay tanto fact checker y tanto gente buscando lo que digo es verdad, o sea, y la necesidad de que cada vez la prensa y los medios de comunicación se encarguen de aclarar todas estas distorsiones, pero a lo que yo me refería era que tenemos todo esto en el plato en un tiempo con pandemia, a eso es a lo que yo me refería, que nosotros de verdad sobrevivir este año ha sido un asunto titánico, porque el estar todo el mundo con su vida totalmente transformada, yo estaba leyendo que me partió el corazón, estaba leyendo en las redes sociales esta historia de una mujer que es maestra y ella se retrató llorando a sí misma. Y entonces ella narra lo que es su vida, porque ella tiene hijos pequeños que también van a la escuela, y cómo ella tiene que fajarse trabajando todo el día y teniendo sus niños pequeños en un cuarto solo, haciendo su trabajo escolar, y cómo tiene que mantener la casa limpia, y cómo tiene que hacer sus planes, y cómo tiene que hacer las comidas, y preparar las meriendas, y un sinnúmero de cosas que estamos viviendo que realmente
lo retan todo. No, Lo es retan todo. por ejemplo, las, ¿cómo se llama? Estamos retando la gravedad incluso. Eso No, diría Carmelo Sobrino. esa es una buena manera, pero fíjate que casi cientos de miles de mujeres, esas son las estadísticas, casi 8 veces más que los hombres han tenido que abandonar sus trabajos. O sea que esto echa para atrás también todo lo que muchas mujeres han tenido que luchar para tener unos trabajos y unas posiciones en unos trabajos que antes no tenían. O sea que podemos decir que en muchas ocasiones vamos a empezar de nuevo de cero. Y eso es bien patético y bien terrible, bien alarmante. Quiere decir que no hay duda de que tenemos que echar el resto con lo que hemos tenido que empezar. Y sobre todo, gente, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los niños, a todas las personas que están en este país, el trabajo es duro, es arduo, estamos cansados, pero no nos podemos cansar. Tenemos que seguir adelante. El cansancio solo nos puede llevar a respirar hondo, mirar un momento al cielo y seguir andando. Pero no nos podemos quitar. Tenemos que seguir adelante. Y adelante seguimos, porque todos estamos en el mismo bote. Celina, gracias por haber estado conmigo esta mañana y vuélveme a decir otra vez la dirección para las personas, organizaciones sin fines de lucro que interesen los servicios de la coalición. Coaliciónlegalpr.com. Coaliciónlegalpr.com. Bueno, pues ya saben, y también tienen página en Facebook, así que pueden buscarla ahí también, y que se llama así mismo, Coalición para Puerto Rico. Coalición Legal para Puerto Rico. Pues muchísimas gracias, Celina, por haberme acompañado. Espero que regreses. Tenemos muchas cosas de que hablar, Celina. O sea, no te creas que te vas a quedar ahí y no vas a regresar. Así que bueno, hasta pronto. Encantada, gracias, Nelly. Muy bien, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Estamos de regreso en Delvi Grisel y compañía y hoy continúo conversando con Celina Romaní. Celina, estábamos en lo que es la perspectiva de género para que ¿verdad? Las personas que nos escuchan tengan una idea, porque como te decía en el segmento anterior, mucha gente sabe, pero mucha gente que no sabe o que no lo entiende a profundidad. Fíjate que el mismo término perspectiva te está dando ya la definición de que es un lente. Para mí es un lente. Es un lente que realmente amplifica, aclara el papel, el rol que desempeña el género en nuestra sociedad, en la división de roles sociales. Y entonces, cómo ese papel que juega el género, ese rol que juega el género en la división de roles sociales, impone una serie de limitaciones, funciona a través de carriles discriminatorios, coloca en posiciones inferiores y de subordinación a la mujer o a los que asumen una identidad de género que es diversa. Y en ese sentido yo creo que la perspectiva de género no se puede confundir con nada más. Eso es lo que es, aclarar que esas divisiones y esas limitaciones no solo son inequitativas y no deben ser realmente adelantadas y deben ser condenadas, es que constituye la erradicación de esas divisiones inequitativas en la sociedad, constituye una violación a nuestra dignidad, una violación a nuestros derechos humanos fundamentales. Punto. Olvídense ustedes de todos los otros peces de colores, que cuando hay una niña, cuando hay un niño, cuando hay un niño o una niña que asume una identidad de género particular, no puede ser tratada de forma diferente, subordinada e inferiorizada, con estereotipos, y en todas las dimensiones sociales, porque yo no estoy hablando nada más de lo que pasa en educación, estoy hablando de todo, del trabajo, de la salud, de la economía, de la participación de la mujer en la fuerza trabajadora y obviamente la violencia, o sea, la vida, la seguridad de una mujer
que por el mero hecho de ser mujer, en el caso de la violencia, está realmente siendo muchas veces no solo victimizada diariamente, sino victimizada con su vida, pierde su vida. Así que las estadísticas en el mundo nos dejan saber, Elvis, que esto es un derecho humano fundamental. Las Naciones Unidas no se cansa de preparar informes que todos debemos acceder, o todos debemos, los que tenemos la oportunidad de acceder y distribuir, folletos educativos para las diferentes organizaciones, de modo que tampoco nos sintamos solas. O sea, Puerto Rico no es único en el problema, es un problema mundial, es un problema donde, como te dije, hay 650 millones de niñas casadas antes de cumplir 18 años, según las Naciones Unidas. O hay, básicamente aquí yo tengo unas estadísticas de 35% de personas en el mundo son víctimas de maltrato de mujeres. 650 millones de niñas están casadas antes de cumplir los 18 años, creo que te lo digo. 87.000 asesinadas anualmente. Más de 200 millones han sufrido mutilación genital. Entonces ahí se conforman muchos de los problemas que nosotros estamos conformando, que no sé, que tenemos los mismos opositores. También en el mundo, grupos religiosos, muchas de estas actividades se hacen en nombre de la religión, donde no hay una clara separación de iglesia y Estado. O sea que tenemos mucho que aprender del mundo y asumir también, además del gran trabajo que han hecho muchas de las mujeres en este país y de las organizaciones feministas y de las organizaciones en general que defienden la equidad de género, tenemos que seguir machacando que esto es un problema universal, pero más que nada no para sentirnos acompañados en las penas, sino también para reclamar que es un derecho humano fundamental. Y que cuando se dice, ay, esto es un asunto que se debe atender solo por la familia o no por el Estado, ¿dónde usted ha escuchado que usted le deja a la familia el deber de ejecutar y de implantar derechos? Los derechos son función del Estado. El derecho tiene que ser ejecutado e implantado por los diferentes mecanismos del Estado, por los tribunales, por la legislación. El Estado tiene un deber afirmativo. O sea que cuando alguien a mí me dice que esto es un asunto que solo se debe discutir en la familia, porque está muy confundido también con los issues de sexualidad. Esto no es sexualidad. Esto no es un issue de sexualidad. Esto es un issue de equidad, de igualdad, de dignidad humana, que si vamos, por ejemplo, a hablar de la perspectiva de género, como se está debatiendo en Puerto Rico en este momento a nivel de educación, mira que esos niñas y esos niños sepan desde bien temprano en su educación lo que han pasado mujeres y niñas a través de la historia por esas necesidades y se solidaricen y se unan y los nenes sean parte de los aliados con las nenas. O sea que aquí no se trata de sexualidad. Y yo creo que ese es uno de los problemas principales que tenemos, es cuando se mezcla ese género con esa sexualidad y no hay manera de que la gente entienda que no tiene que ver una cosa con la otra. Eso yo, para mí, y te voy a decir, Celina, a mí particularmente, se me hace difícil entender por qué es tan complicado que entiendas lo que es la dignidad de la vida y lo que son las personas, porque la realidad es que todas las personas viven con todas las personas y en todas las familias hay personas con diferentes posiciones sobre lo que es su sexualidad, y entonces vivimos con ellos de lo más bien, pero de momento cuando quiero decir vivimos con ellos de lo más bien, es que te sirve el mesero o la mesera en el restaurante, te atiende la cajera en el supermercado, la enfermera o el enfermero en el hospital. En tu familia tú tendrás personas, ¿verdad? De todo tipo de sexualidad y realmente no tienes problema con eso porque no los sacas del ambiente. Pero cuando piensas en lo que hacen en su vida privada, entonces tienes un problema serio.
Y eso es lo que a mí se me hace muy difícil entender. Y yo creo realmente que yo creo que es precisamente porque no podemos sacar la sexualidad de lo que es la equidad, como tú has dicho. Y tal vez esa es la cosa más importante con la que debemos trabajar. Digo, mira, es un ser humano, más que nada, más que lo que sea en su vida sexual, es un ser humano. Y seres humanos somos todos, mujeres, hombres, niños, viejos, jóvenes, es la humanidad. Y a lo mejor si lleváramos la conversación hacia lo que es la dignidad de la vida, como tú acabas de mencionar, tal vez logremos transformaciones más importantes y más necesarias, porque es que no podemos seguir así, ¿tú no crees? Sí, no, definitivamente. Yo sé de muchas compañeras que han realmente articulado este discurso de dignidad y que son conocedores y fajones de adelantar los derechos humanos, pero yo creo que es algo que machacar en cada esquina, en cada comunidad. O sea, hay que echar el resto con este discurso para así tratar de realmente opacar esa nube de confusiones que se están presentando cuando alguien habla de perspectiva de género. Yo el otro día estaba en el pueblo de Vieques haciendo unas gestiones y estaba escuchando una conversación en donde una señora le decía a otra señora, pero ¿qué es eso de perspectiva de género? O sea, mucha gente no sabe lo que es perspectiva de género porque suena así como casi como un tema de currículo escolar, Uh-huh. de currículo universitario y de estudios de la mujer. Y a lo mejor el término no nos ayuda mucho porque a veces pues tendemos a ser un poquito más intelectuales de lo que deberíamos en las discusiones. Sí, Pero no, y es que las dos palabras, perspectiva y género, pues no es como tú dijeras café con leche. no, No ni tienen, arroz o con sea, habichuela. conceptualizar eso y que entre cuando tú tienes una serie de ideas que no están en tu cabeza, están en tu DNA. No es en la Correcto. cabeza, es en el DNA. Pues entonces las palabras, tal vez por ahí se debería empezar, Sí. encontrar unas mejores palabras que definan lo que es el asunto de la perspectiva de género para que las personas se pudieran relacionar mejor Sí, sí, porque y familiarizar mejor. suena como a un curso que yo daría en Women's Studies en la universidad, tú sabes. Este curso Imagínate. de perspectiva de género. Y entonces la gran mayoría puede confundirse. Vuelvo y repito, mientras más aclaremos mejor y mientras más no tenemos que reinventar la rueda, pero en la medida en que podamos venir con incluso términos que sean un poquito más familiares, términos más claros, más incluso más como tú dices, más arroz habichuela, más café con leche. Uh-huh. Quizás Más simpático y hasta más simpático. Haría falta una cosa más simpática. es un área definitivamente que hay que seguir machacando y vuelvo y repito, volver al concepto de el derecho humano fundamental como parte de nuestra dignidad. Yo creo que hay pocas personas que no lo acepten, incluso conservadores religiosos. O sea, tú puedes empezar a hablarle. Yo me recuerdo una vez de Elvis que yo estaba en un caso de discrimen en el Tribunal Federal y tuve que hablarle a un jurado un poco tratando de explicarle lo que era la ley de discriminación por género y bla, 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 que no es fácil tampoco explicarlo. Y hablándole así de lo que era su dignidad como ser humano, hablando de lo que era la dignidad de una hija de ella, en este caso yo estaba defendiendo a una mujer que estaba siendo discriminada en el empleo, de una hermana, de su mamá, o sea, trayéndolo a la casa, como tú dices, nosotros tenemos familiares y amistades muy diversas y los queremos y los ayudamos y los defendemos. Entonces, parte de esa conexión personal que uno puede tener debe también aprovecharse al máximo en términos de cómo adelantamos la educación al pueblo sobre lo que es perspectiva de género como un derecho humano fundamental a la dignidad. Muy bien. Tengo que pausar, Celina, pero regresamos en breve. Bueno, ya regresamos. Seguimos con esta intensa conversación. Sí, Esta intensa conversación que hemos tenido Celina y yo esta mañana ha sobre... sido intensa, es verdad. Empezamos hablando de lo que es la coalición legal para Puerto Rico
en la que estamos viendo que se ha creado porque hay vacíos gubernamentales, o sea, porque el gobierno no cumple hace mucho tiempo con las funciones más importantes que ayudarían al desarrollo socioeconómico del país, porque mucho de esto tiene que ver con nuestra sociedad, lo que somos como pueblo, cómo nos desarrollamos, cómo nos vinculamos o cómo nos separamos. Y mucho del problema es que cuando el gobierno no funciona adecuadamente, pues los ciudadanos tampoco pueden funcionar adecuadamente porque no tienen los servicios que necesitan y no saben dónde ir. Afortunadamente nosotros tenemos una cantidad enorme, yo digo que es enorme, una cantidad enorme de organizaciones y de ciudadanos que se van dando cuenta de lo importante que es el trabajo comunitario, de lo importante que es ayudar a que las personas se organicen, que las personas tomen conciencia de que mejorar la democracia, llevarla a un feliz término, tiene que ser con la participación diaria. Cada día usted se tiene que levantar a pensar cómo usted ejerce su trabajo democrático. Porque nosotros hablamos mucho de derechos, pero los ciudadanos tenemos deberes. Tenemos deberes. Y aquí qué lindo ver que esta coalición trata precisamente de ciudadanos que se están haciendo responsables de deberes que, bueno, en otros momentos no le debieron tocar a ellos, pero en ausencia, en este asunto del vacío gubernamental, pues están haciendo un trabajo que es fundamental. Y yo quería preguntar, bueno, y después de eso hablamos de los asuntos de la mujer y te voy a decir una cosa, a mí me alegra mucho ver cómo yo creo que nosotros en Puerto Rico, la lucha feminista ha sido una lucha fuerte, concentrada, grande, que se ha ido transformando a lo largo de los años, porque se ha ido incluso yo creo que hasta educando, hasta tomando conciencia y transformando un sinnúmero de cosas, y yo creo que en estos momentos es una belleza, porque es un trabajo sólido, yo diría que es un trabajo sólido, de muchísimas mujeres que no dan una pulgada atrás en un paso, no, es hacia el frente en la defensa de los derechos de la mujer, y eso es maravilloso. Y de todas las generaciones, que es lo bonito, se mezclan todas las generaciones y colaboran, es un trabajo hermoso. Y yo olvidé mencionar que ahora con la pandemia, que una de las áreas más importantes que también todas estas organizaciones también están tomando un rol activo, es todo lo que tiene que ver con la salud, o sea, y la salud de la mujer y sus derechos reproductivos, etcétera. O sea que los temas son amplísimos, y como tú bien acabas de resumir, es un ejercicio hermoso, importante y significativo de participación democrática. Y por eso te decía que es tan importante que nosotros vayamos mirando cómo mejoramos la conversación en el país. Porque yo creo, mira, ahora mismo cuando veo que estamos tan cerca de las elecciones y escucho los debates y veo las campañas políticas y veo la incapacidad de profundizar en mensajes más específicos de lo que realmente es la visión que tienen sobre el futuro del país, porque nosotros necesitamos una visión de futuro y estamos un poco cojos de eso, vamos a la inmediatez, pero tenemos que dejarnos de la inmediatez y tenemos que empezar a planificar un futuro, cómo lo vemos, cuál es el Puerto Rico que queremos, qué necesitamos, cuáles son los pasos que tenemos que dar, cómo nos unimos en esa unidad de propósito, porque ya nosotros en el 19, nosotros demostramos que somos capaces de ir masivamente por un propósito común. Y ya yo he dicho esto en otros programas, que a mí lo que me maravilló más de las protestas del 19 es ver el respeto que hubo a la diversidad. Quiere decir que el respeto a la diversidad es posible si nosotros tenemos un propósito común. Y yo creo que son cosas que debemos mirar, que debemos analizar, que debemos conversar, que debemos estudiar para continuarlas, para ampliarlas. Porque cuando tú ves que aquí hubo toda clase de manifestación, de todo tipo, y que no hubo nada ni nadie que se metiera con unos y con otros, porque eso no era importante. ¿Cómo lo hacían? No era importante. Lo que era importante era que manifestaran la protesta, que era clara, Ricky renuncia.
Y ante eso, mira, no había problema, entonces ¿por qué en otras cosas tiene que haber problemas? Tal vez eso es algo que tenemos que mirar. Si nosotros observamos cómo fue que lo hicimos y cómo fue que nos rindió fruto, pues vamos a seguir transportando lo que tú opinas. No, definitivamente el punto que traes es importante porque en la medida en que se buscan unos denominadores comunes, las diferencias se apagan o pasan a ser secundarias. Eso viene desde debates intrafamiliares hasta todo tipo de diferencias. Si tenemos unos objetivos comunes y los sabemos articular y los sabemos promocionar y los sabemos empujar hacia adelante, pues entonces, como tú bien has dicho, y el 19 fue un ejemplo, las diferencias son peccata minuta, son asuntos menores. Uh-huh. Entonces, regresando, ya dimos un paseo por el mundo, que regresáramos un poco a la coalición y me dijera, en el caso de las, por lo que vi, tienen varias organizaciones de mujeres a quienes ustedes atienden. Cuando tú miras el macro de todas las organizaciones y sus necesidades, ¿tú dirías que reflejan, las que son de mujeres, reflejan necesidades adicionales que tienen que ver con este asunto de la inequidad de género? ¿Eso se manifiesta? Bueno, se manifiesta en el sentido de que muchas de las organizaciones que lidian con albergues tienen unas necesidades muy especiales que, por utilizar el ejemplo de los albergues, que no tienen otras organizaciones. Estamos hablando de muchas veces lidiar con asuntos económicos de esas mujeres, lidiar con asuntos de sus niños, lidiar con asuntos de vivienda. O sea que necesitan una serie de recursos para poder ayudar y echar adelante, por ejemplo, una víctima de maltrato y de violencia que no necesariamente tiene otra organización que atiende a lo mejor issues educativos, etcétera. O sea, pueden haber una serie de incluso de gastos, de asignaciones, de visualización de proyectos que requiere unos grupos interdisciplinarios que estén más comprometidos, incluso económicamente, con la ayuda que necesitan. Necesitan mucha ayuda. Necesitan mucha ayuda. Definitivo. Hay que ver por dónde andamos, esa es la realidad. Es un proceso duro, es un momento realmente muy difícil, un momento que nos ha quitado concentración en muchísimas cosas, nos cae en un año eleccionario que es realmente, bueno, a mí te digo una cosa, Celina, tal y como van las cosas y todo lo que yo veo entre Puerto Rico y Estados Unidos, yo es que me quedo sin, me quedo, Lo que pasa es que acuérdate que los años eleccionarios, independientemente de que estamos viviendo, sobre todo en Estados Unidos, un asunto fuera de serie, la norma, Delvi, tú y yo hemos vivido un tiempito, la norma son las distorsiones políticas, las distorsiones de los hechos, la propaganda. O sea que por eso es que ahora hay tanto fact checker y tanto gente buscando. Lo que digo es verdad, o sea, y la necesidad de que cada vez la prensa y los medios de comunicación se encarguen de aclarar todas estas distorsiones, pero a lo que yo me refería era que tenemos todo esto en el plato en un tiempo con pandemia, que a eso es a lo que yo me refería, que nosotros de verdad sobrevivir este año ha sido un asunto titánico, porque el estar todo el mundo con su vida totalmente transformada, yo estaba leyendo que me partió el corazón, estaba leyendo en las redes sociales esta historia de una mujer que es maestra y ella se retrató llorando a sí misma. Y entonces ella narra lo que es su vida, porque ella tiene hijos pequeños que también van a la escuela, y cómo ella tiene que fajarse trabajando todo el día y teniendo sus niños pequeños en un cuarto solo, haciendo su trabajo escolar, y cómo tiene que mantener la casa limpia, y cómo tiene que hacer sus planes, y cómo tiene que hacer las comidas, y preparar las meriendas, y un sinnúmero de cosas que estamos viviendo que realmente
lo retan todo. No, Lo es retan todo. por ejemplo, las, ¿cómo se llama? Estamos retando la gravedad incluso. Eso No, diría Carmelo Sobrino. Diría Carmelo Sobrino. esa es una buena manera, pero fíjate que casi cientos de miles de mujeres, esas son las estadísticas, casi 8 veces más que los hombres han tenido que abandonar sus trabajos. O sea que esto echa para atrás también todo lo que muchas mujeres han tenido que luchar para tener unos trabajos y unas posiciones en unos trabajos que antes no tenían. O sea que podemos decir que en muchas ocasiones vamos a empezar de nuevo de cero. Y eso es bien patético y bien terrible, bien alarmante. Quiere decir que no hay duda de que tenemos que echar el resto con lo que hemos tenido que empezar. Y sobre todo, gente, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los niños, a todas las personas que están en este país, el trabajo es duro, es arduo, estamos cansados, pero no nos podemos cansar. Tenemos que seguir adelante. El cansancio solo nos puede llevar a respirar hondo, mirar un momento al cielo y seguir andando. Pero no nos podemos quitar. Tenemos que seguir adelante. Y adelante seguimos, porque todos estamos en el mismo bote. Celina, gracias por haber estado conmigo esta mañana y vuélveme a decir otra vez la dirección para las personas, organizaciones sin fines de lucro que interesen los servicios de la coalición. Coaliciónlegalpr.com. Coaliciónlegalpr.com. Bueno, pues ya saben, y también tienen página en Facebook, así que pueden buscarla ahí también, y que se llama así mismo, Coalición para Puerto Rico. Coalición Legal para Puerto Rico. Pues muchísimas gracias, Celina, por haberme acompañado. Espero que regreses. Tenemos muchas cosas de que hablar, Celina. O sea, no te creas que te vas a quedar ahí y no vas a regresar. Así que bueno, hasta pronto. Encantada, gracias, Delvis. Muy bien, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.